Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, y se las dio al dueño del alojamiento. «Cuídemelo», le dijo, «y lo que usted gaste de más, se lo pagaré cuando yo vuelva». Estuvo muy bien la clase de religión, Mao, pero ¿a qué viene esto con el tema central del video? Pues verán, Jesús usó esta parábola para demostrar quién era el prójimo al que se debía amar. Para esto menciona a 3 personajes que pudieran actuar con el hombre herido. 2 de ellos lo ignoraron, y solo el samaritano es quien se encarga de él. Ahora, ¿qué tiene de especial que sea samaritano? O incluso alguno se preguntará, ¿qué es un samaritano? Bueno, Samaria es un país que en los tiempos de Jesús dividía a Judea y Galilea, como lo podemos ver en el siguiente mapa. Los samaritanos y los judíos llevaban años incrementando el rechazo entre ellos. Para explicar rápidamente el conflicto, y permítanme simplificarlo mucho, resulta que los samaritanos eran una raza mixta, con sangre de Israel y sangre asiria, así como de otros muchos pueblos. Estos también pretendían ser conocidos como israelitas, e incluyendo que también descendían de Jacob, cosa que los judíos desconocían. De ahí tenían similitudes como variaciones. Por ejemplo, tenían una versión del Pentateuco al que usaban como ley, pero desconocían a muchos de los posteriores profetas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Por todas estas razones, para los judíos más ortodoxos, los samaritanos eran más inmundos e impuros que un gentil. Un gentil es alguien que no pertenece al pueblo judío, como un griego o un romano, por ejemplo. El rechazo era tal de parte de los judíos que, por ejemplo, el testimonio de un samaritano no era válido en un juicio judío. O por ejemplo, en un tiempo se creía que comer algo preparado por manos samarias era una ofensa tan grave como comer cerdo. Ahora, después de tragarnos todo el contexto, podemos entender la gran implicación de la parábola de Jesús. Las 2 personas que rechazaron al pobre hombre herido eran compatriotas de este, y fue un samaritano el que vio por un judío. Alguien que tal vez en otras circunstancias el hombre herido lo hubiera rechazado. Con esta sencilla historia, Jesucristo quería contar que cualquier persona es tu prójimo al que debes amar. Y cosa que añado yo, estaba exponiendo de manera explícita un acto de deshumanización en el mundo antiguo. Lo más curioso es que con toda esta explicación sobre cómo trataban los judíos a los samaritanos, a alguno de ustedes puede venirse a la mente algún que otro ejemplo reciente. A ver, el obvio es la situación que se está viviendo entre Israel y Palestina, pero no es lo único. A lo largo de la historia reciente se han vivido muchos de estos casos de discriminación. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. La discriminación racial que se vivía y se vive en diferentes países, la discriminación a grupos LGBT, etc. El ejemplo que mostré con la parábola me permite explicar algunas de las cosas que pasa con la deshumanización y el por qué es un tipo de ataque más peligroso que puede llevar a acciones de odio fatales. Para ponerlo en palabras sencillas, la deshumanización es un concepto al que se refiere cuando una persona o un grupo de personas tratan de manera inferior a otra, u otras por diferentes motivos. En este mundo existen 2 tipos, la animalización o infrahumanización y la mecanización. En la primera, la animalización, podemos ver que el individuo que discrimina se adjudica características intelectuales o de comportamiento solo capaces en él y en los suyos, como por ejemplo el civismo, la moralidad, la madurez, etc. Por tanto, los grupos animalizados serían percibidos como seres incultos, carentes de civismo, brutos, sin moralidad y o irracionales. Sobre su comportamiento se sugiere que además podría estar guiado por instintos o deseos en mayor medida que el comportamiento de los grupos no animalizados, ya que estos tendrían una mayor racionalidad. En este tipo lo podemos ver más presentes en los actos de discriminación racial y LGBT, y creo que no es necesario hablar qué consecuencias han llevado a este tipo de pensamiento. El segundo tipo de deshumanización es la mecanización. Cuando estudié esto pensé que sería algo más de la historia reciente, pero al recapacitar me di cuenta que siempre ha existido. Tal vez el problema sí está en nosotros. Veamos por qué lo digo. La mecanización comienza cuando un individuo o un grupo de individuos se les niegan características humanas como los sentimientos o las necesidades básicas, como el descanso o la comida. Esto es mucho más presente en el mundo laboral, donde a los jefes no les importa si tu mamá está enferma, si tu hijo se gradúa, si no has comido o te sientes terriblemente mal emocionalmente. Lo importante es que produzcas, mientras él sí puede disfrutar de todas esas necesidades que tú querías. Es muy fácil relacionarlo en nuestros días actuales, pero durante mucho tiempo los esclavos funcionaban así. Por lo que vemos es que sí, siempre nos han acompañado los 2 tipos de deshumanización. Ahora al meollo del asunto. No vengo yo a ser el nuevo Mesías diciendo que con estas palabras cambiará el mundo, pero lo que sí quiero es que tú mismo te puedas dar cuenta de lo peligroso que puede ser, las consecuencias que puede tener. Para que la próxima vez que estés ante un caso así puedas pensar, ¿estoy deshumanizando a alguien? ¿O estoy presenciando un acto de deshumanización?
Y recordando otra vez, no se necesitan ver una discriminación tan grande como un grupo minoritario. Por ejemplo, leyendo un artículo sobre micromachismos, me hizo darme cuenta de que este mismo ejercicio es deshumanizante hacia las mujeres, al pensarlas como meros objetos para beneficio propio. Recuerda que tenemos más cosas en común de las que nos diferencian. Así como nos enseñó Batman y Superman, todos tenemos una mamá. Así como todos comemos, hablamos, reímos y nos comunicamos. No traten mal a las personas solo porque no comparten tu color de piel, tu nacionalidad, tus creencias o tu orientación. Vivan y dejen vivir. Y esto podría ser un buen final, ¿no? Pues aún no acabamos. ¿Qué pasa? Bueno, así como existe la deshumanización, también existe la humanización, que como su nombre indica es el hecho de adjudicarle características humanas a cosas que no lo son. Esto lo podemos ver en algún objeto, peluche, juguete que tengamos o en tiempos cada vez más comunes en mascotas. Pero tú me dirás, ¿de verdad hay mucho problema con que le pongan pañal a un perro? Pues no tanto. Aunque podría ser un tema de discusión porque mucha gente de manera no irónica estaría dispuesta a salvar a un animal que a una persona, pero estas situaciones no son tan comunes. El problema es cuando aún no llegamos al punto en que nos pueda afectar fuertemente. Pero que de aquí a tal vez 5 años podría ser. Hablo de la humanización de las máquinas. Hoy en día es común ver el uso de inteligencia artificial para imitar la voz, la manera de hablar y los diálogos de una persona. Lo que en un momento pensamos que era imposible volver a convivir con alguien fallecido, hoy gracias a las tecnologías podemos reencontrarnos con ellos. Al menos para una de las partes. Las personas tendemos a humanizar las cosas, las mascotas, objetos sentimentales, las máquinas. Parece un rasgo distintivo de nuestra especie, algo que solo podemos permitirnos nosotros al ser una especie dominante. En la naturaleza los animales salvajes no pueden mostrar empatía. Al hacerlo pondrían su supervivencia en juego. Cosas como, es solo un cachorro, dejémoslo vivir, no existen en la naturaleza. Porque el no comer ese cachorro puede significar la muerte para ti y tu especie. Podremos decir que por ese lado nos hemos quitado un gran peso de encima, para seguir viviendo en nuestra burbuja de empatía hacia todo lo demás. Sin embargo, a medida que nuestra tecnología va aumentando, estamos inflando la burbuja cada vez más para que este sueño termine. Las inteligencias artificiales están siendo cada vez más brillantes, punto que nos cuestionamos cuándo tardarán en tomar conciencia. Y aunque en esto existe diversidad de opiniones, diciendo algunos que ya existen y las tienen escondidas, y otros diciendo que aún están a cientos de años de distancia, lo que es seguro es que un día llegarán. Al principio el humanizar a las cosas nos era de lo más gracioso y juguetón. Sin embargo, esto podría significar nuestra caída como especie. Estamos nutriendo cada vez más a nuestro propio cazador, haciéndolo más fuerte, más inteligente y por sobre todo sin la necesidad de empatizar con nosotros. Tal vez te pueda parecer algo alocado y digno de una teoría de conspiración, pero lo cierto es que ya existen fenómenos reales en las que nuestro día a día pueden verse influenciado por estas conductas. Por ejemplo, las alucinaciones sociales. Son un fenómeno humano en el que convivimos con una máquina creyendo que es una persona. Existen desde hace algunos años, pero con el auge de las inteligencias artificiales y las herramientas de tecnología es cada vez más frecuente. En una conferencia de Google mostraron cómo un asistente virtual podía realizar una cita en un salón de belleza sin que la propietaria se diera cuenta. Esto puede ser inofensivo para algunos, pero a medida que esto crezca, cualquiera puede engañar a otra persona para hacerle creer que está hablando con un humano real, y así perjudicarla, como por ejemplo con estafas y extorsión. Y claro, esto en un futuro inmediato a la larga puede ser que las propias máquinas puedan ganarnos el terreno a nosotros. A día de hoy existen expertos y activistas tratando de crear leyes y regulaciones para que las tecnologías sean siempre identificables y visualizarlas siempre por lo que son, herramientas. Es irónico pensar que deshumanizamos a otras personas y humanizamos a objetos. Pero como vimos en la primera parte, es normal que quitemos o demos derechos y empatía según nos beneficie e interese. Esta clase de cuestiones son de verdad un problema importante en la sociedad humana. Sin embargo, siento que aún estamos en ese limbo en el que no somos completamente civilizados y aún estamos esclavos de nuestros impulsos. Es un debate interesante que nos puede traer muchos más problemas de los que imaginamos. Pero en fin, espero no haberlos abrumado con mis alucinaciones. Mejor por el momento sigamos creando rolones con las sillas de voz.